el siguiente paso es ponerle la textura de suciedad. Para ello vamos a añadir aquí un nuevo nodo, añadir texture y más texture, y aquí colocaremos la textura de suciedad. ¿Vale? Aquí arriba, aquí tenemos la textura de color y la textura de suciedad. Para poder mezclarla con esto, como todos estos nodos pertenecen a el camino de la textura de color, ¿vale? Todos estos, hasta aquí, nosotros tenemos que crear aquí un mixader justo delante del diffuse de la textura de color, mixader, y aquí duplicaremos con Shift D este mixader que llevaremos aquí. Plop. Como veis que nos aparece cruzado, ¿verdad? Y ahora aquí, del color al color y del alfa de la textura de imagen de la suciedad, lo llevaremos al factor. ¿Vale? Al factor de mezcla, de tal manera que de ese modo nosotros vamos a poner aquí una textura con fondo en alfa de suciedad y vamos a poder pintar suciedad sobre ella. ¿Vale? ¿Qué textura vamos a poner? Pues me voy al VImage Editor, si tenemos abierto un renderizado o algo, pues lo cerramos aquí, que pondrás Rendered View o algo de eso, y aquí pulsamos en New, voy a poner una textura de suciedad grande, pues de por ejemplo 3000 por 3000, ¿vale? Y el nombre pues va a ser suciedad cerámica. La suciedad lo que va a hacer es que salga como más realista, aunque no nos pasaremos con ella tampoco. Pulso en OK y aquí la tenemos. Y Image, Save as Image y la guardamos aquí como queramos. Bien, ahora me voy al Node Editor y aquí selecciono, pulso en abrir, suciedad cerámica, que es la que acabo de crear. De ese modo, y teniendo seleccionado esta suciedad, que va a tener el mismo mapeado V que la otra, voy a poder pintar sobre ella, ¿vale? Es decir, yo me vengo aquí, me pongo en Texture Paint, ¿vale? Y pruebo a ver si me deja pintar. Oh, me deja pintar, perfecto. Quiero pintar eso sí con suciedad. Para pintar con suciedad, seleccionaré aquí en añadir modificador, no, perdón, aquí en las texturas. Cuidado, no cambiéis la Image Texture, aquí no hay que cambiarlo, nunca cambiéis este Image Texture, cambiar el brush, porque hay veces que os podéis confundir y cambiar la Image Texture y vais a perder la textura de imagen. Entonces tenemos que seleccionar brush, nuevo, abrir, y aquí buscaremos en la carpeta en la que tengamos las texturas de suciedad que solamos utilizar, con las que más cómodos encontremos o las que queramos, las abrimos. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar esta, que me va a permitir pintar, ¿veis? Como si estuviera caída la pintura. ¿Vale? Entonces yo por aquí, pues veis, oh, qué bien queda esto que me he pintado así. ¿Qué pasa? Que me está saliendo como muy grande, ¿vale? Muy de tamaño o muy pequeño, según como lo queramos ver. En Texture vamos a poner aquí 0.1 en X y 0.1 en Y, ¿vale? En la textura de imagen. Y ahora al pintar ya me saldrá como con más detalle lo que yo pinte con esta textura, ¿vale? Entonces me puedo pintar por aquí estos desconchones, ¿vale? Puedo ir pintando aquí algún desconchón de la propia pieza de cerámica y va a quedar bastante bien. Desconchones de este tipo quedan muy bien. ¿Qué más puedo abrir? Vamos a abrir otra pieza de cerámica, o sea, otra imagen, también esta de desconchones. Pero esta queda como un poco estirada. Para reducir el estiramiento vamos a poner aquí uno. Ahí está, ya me queda menos estirada. Sí que también podemos aumentar el radio, si queremos que me salga más grande el dibujo, pues por ejemplo algo así, ¿vale? Pero yo esto, pues bueno, intentaría colocar pues esta textura, si vemos que el desconchón debe ir aquí, ¿vale? Por ejemplo aquí, pues ahí lo metemos, que cuadre bien con la geometría de nuestro objeto. Y entonces así, pues me doy la vuelta, este por ejemplo aquí no queda muy bien, vamos a ver, oh, ahí me gusta cómo queda, ¿vale? Lo que pasa es que es el mismo desconchón, y eso hay que tener un poco de cuidado, porque va a quedar un poco raro si ponemos que sea todo exactamente igual. Pero bueno, ahora lo modificamos con otras texturas. Bien, vamos a intentar abrir otro que tengamos por aquí, por ejemplo este, y aquí le vamos a dar 0.1 y 0.1 de tamaño. Bien, este me gusta bastante porque le da así como
un toque como de sucio, ¿vale? Como si la pieza estuviera manchada, ¿vale? Por algunas zonas. Cuidado porque que no se nos marquen los límites, es decir, podemos pintar así aquí, que se me ve como si fuera una mancha, pero tenemos que tener cuidado de que no se nos vea una línea continua. Bien, entonces vamos a... me voy a poner en vista de cámara y, por ejemplo, bueno, no vista de cámara, pero por ejemplo, quiero que esta sea mi vista principal. Bueno, pues aquí vamos a ser un poco inteligentes y vamos a darle un poco más de detalle en la zona que más se nos va a ver. Bien, tampoco hace falta pasarse con la suciedad, como digo. Por aquí igual por dentro un pelín. Nos la movemos aquí un poco y así. ¿Vale? Algo así. Vuelvo a modo objeto y ya tendríamos con cierta suciedad nuestra textura. Ahora bien, tenemos que coger y también puede venir bien, ahora que lo pienso, para una de estas piezas de Terra Sigillata, abrirse una textura pues de este tipo, como la que hemos abierto antes, y ponerse en Texture Paint, hacer el pincel bastante pequeñito y a lo mejor retocar así un poco. Le vamos a poner con poca fuerza, ¿vale? Con poca fuerza, darle un pelín por aquí, por los bordes de las propias decoraciones, ¿vale? Porque las decoraciones, como están así, o sea, suelen tener más pérdida de material, etcétera. Entonces, bueno, eso es observar las piezas como son e imitar las pérdidas que puedan tener. Porque eso también lo tendrían así en época romana, ¿cierto? Bien, y ahora hay que, como digo, guardar en el VImage Editor. Esta es nuestra textura de suciedad, Save Image, porque si no, no se nos guardará. Bien, y una vez que la tenemos así, podemos probar, voy a guardar también el archivo y podemos probar en una vista de renderizado a ver qué tal queda nuestra imagen. Bueno, pues ha quedado bastante decente. Ahora bien, es una imagen totalmente plana, no tiene ningún tipo de brillo. Y la Terra Sigillata sí que tiene brillo. Entonces vamos a ver cómo darle brillo. Voy a guardar. Bien, y vamos a darle entonces el brillo a determinado de nuestra pieza de cerámica, ¿no? Para ello me voy a poner en vista de cámara, voy a seleccionar la cámara que la tengo aquí oculta, ¿vale? Y con Shift F me voy a colocar, pues por ejemplo, aquí. Y ahora voy a hacer Shift B para hacerme un pequeño corte aquí que me permita, con Shift B me hago un solo recuadro, de tal manera que solo veo renderizado ese recuadro, ¿vale? Y veré el brillo solo en ese. Con la lámpara lo puedo girar más o menos para ver cuál será el brillo que coja. Bien, vamos a irnos al Node Editor. Seleccionamos la propia pieza y lo que voy a hacer va a ser añadir aquí algunos nodos, porque ahora mismo son difuso, el color es difuso, el de la suciedad sí que quiero que sea difuso, ¿no? Siempre. Pero el otro no, el del color no. El del color quiero que tenga una mezcla entre glossy y diffuse. Bien, entonces aquí lo que haremos será añadir Shift D, duplico este shader, lo coloco aquí, tenemos un diffuse y añadir, metería un glossy, que vamos a poner aquí, y lo movemos aquí. Ya coge algo de brillo, pero es un brillo bastante falso. ¿Vale? Para que no sea tan falso el brillo, vamos a poner aquí 0.2, por ejemplo, que el brillo lo tengan solo algunas partes, no todas. Bien. Y aquí el roughness 1.5. ¿Vale? Perdón, 0.15, porque si no, no se nos ve nada. Así tiene un brillo más característico. Y ahora vamos a darle cierto... Vamos a verla bien en grande, Shift B. ¿Vale? Ya tiene un brillo que parece, en cierto modo, Terra Sigillata, pero parece muy plana, ¿no? Vamos a darle cierto relieve. Para ello añadimos un nodo Mixader, ¿vale? Perdón, Mixader no. Vamos a añadir un un Math, lo primero, Math, que vamos a configurar en Multiply, ¿vale? Y lo traeremos desde nuestra imagen de textura del color al valor del Multiply.
y luego del valor al displacement. Y ya veis cómo tiene relieve. Ese relieve es excesivo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0.2. Esto depende del tamaño de nuestro objeto. Si el objeto es mucho más pequeño, si ya está escalado, habrá que reducirle todavía más el multiply. ¿Vale? Pero del nuestro, como no está escalado todavía, pues así queda bastante bien. Incluso 0.1, ¿vale? Porque no hay que pasarse, solo con un poquito va a hacer que quede realista. Bien. Bueno, entonces con eso, con este multiply, ya nos queda correctamente realizado. ¿Que queremos añadir quizás una mezcla de tonos para que quede como un tanto más brillante en algunas partes que en otras? Bueno, podemos jugar con más nodos de algunas formas. Vamos a ver cómo. Bien, nos vamos a llevar la suciedad para acá, para arriba. Bien, y como hemos dicho, realmente aquí en los nodos el color rojo el color rojo que se hace con Light Mask Texture, RGB Curves, Hue Saturation, Bright Contrasts, ¿vale? Todo esto, incluso el mapping, el propio mapping, ¿vale? El V sí que lo vamos a dejar ahí, pero el mapping, todos estos 5 nodos se pueden agrupar. Con Control G los agrupamos, ¿vale? Control G ya lo tengo agrupado. Si pulso en el tabulador, se me guarda, ¿vale? Entonces ya tengo aquí guardado este grupo de nodos, con lo que lo veré todo más claro. Lo puedo colocar aquí, ¿vale? Ya tengo lo guardado, y si quiero verlo, pulso el tabulador y aquí puedo configurar lo que quiera, ¿vale? Entonces eso es una gran ventaja, ¿vale? De esa manera, por ejemplo, que quiero todos estos que son de la textura, del nodo textura, pues hago Shift, Control G y ya me quedan agrupados, y con el tabulador así lo dejo. Entonces es bastante útil, ¿vale? Como podéis ver. Bien, este aquí le tenemos, que es la suciedad, el glossy. Vale, el glossy se puede ir modificando, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un glossy que podemos cambiar de algún modo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a añadir un nodo de RGB Curves, curvas RGB, que pondremos, por ejemplo, aquí, y vamos a añadir otro nodo que se llama Layer Weight. Del Layer Weight nos llevamos de Facing hasta el color, y del RGB Curves nos vamos a bajar hasta el color, hasta el factor de mezcla. Bien, ¿comprobáis el cambio que ha dado? ¿Vale? Me ha parecido como un brillo también por debajo, brillo por este lado. Se me ha hecho, en cierto modo, quizás algo más realista, algunas partes. Realmente lo que me hace es que me concentra el brillo de distintas formas. Lo que vamos a hacer va a ser otra cosa. Vamos a coger esto aquí, y vamos para acá, y aquí nos vamos a duplicar Shift D, el mixader que nos colocamos aquí. ¿Vale? Este mixader tendremos un glossy, y con Shift D otro glossy. En este glossy, por ejemplo, lo hacemos que tenga 1,5, pero este lo hacemos que tenga 0.01, es decir, que sea muy brillante. Y con el factor nos hacemos que se combinen con este factor. Esto nos va a hacer, pues por ejemplo, si nosotros lo pusiéramos solo así, se nos vería de esa forma, y si no, se nos ve solo de esta manera. Vamos a poner 0.03 mejor, ¿vale? Y lo vamos a cambiar con este factor de mezcla, que aún así podemos también modificar aquí, ¿vale? Aquí vamos cambiando y cambiamos la forma de la curva de tal manera que nos quede un poco mejor, un tanto más metalizado. Bien, veis que queda bastante bien. Siempre se puede poner aquí, añadir un mix RGB, ¿vale? Que lo podemos llevar al color, y aquí darle un tono a lo mejor algo anaranjado también, ¿vale? Al tono este del mix RGB. Y podemos tener también, ¿por qué no? Si las curvas estas nos las llevamos aquí, con Shift D podemos copiarnos otras curvas de este estilo y añadirnoslas también al factor de mezcla, y aquí jugar con otro tipo de cambios en la curva. Todo eso nos va a modificar ligeramente, cierto es, que aquí se puede poner, por ejemplo, en amarillo, y veis cómo ese reflejo que nos da, o el reflejo que va a tener la pieza,
es ciertamente un poco amarillo, y si yo cambio la curva, cambia la situación en la que se ve ese reflejo amarillo. Realmente amarillo no quiero que sea el reflejo, pero sí un tanto anaranjado, por ejemplo, ¿vale? O rojizo, reflejo rojizo. Vale, pues ahí lo tengo. Y esto igual, Shift D, me lo voy a duplicar aquí para que la mezcla de estas se haga también gracias a esto, ¿vale? ¿Veis cómo le da un toque o más metalizado? Si lo subo hacia acá le da un toque muy metalizado, si lo bajo hacia acá le da un toque menos metalizado. Bien, pero también queda algo bastante curioso. Quizás tiene un brillo demasiado fuerte, porque la Terra Sigillata sí parece una pieza más de metal. Bueno, lo que se puede hacer es subir un poco el roughness de este, que es el que está haciendo que quede así. ¿Vale? Entonces lo subimos, por ejemplo, aquí. Podemos poner 0.2 en este de arriba y 0.1 aquí. Y ya queda menos marcado, pero sigue quedando bastante bien. Bueno, entonces ya tendríamos, como veis aquí, un sistema de nodos un tanto grande, pero poco a poco lo vamos añadiendo y va quedando bien. Entonces ya tendríamos aquí el material de nuestra pieza. Voy a hacer Shift B aquí fuera, me voy a poner en modo material y vamos a crear aquí, crearemos un plano, ¿vale? Por ejemplo, un plano así, que llevo hacia arriba quizás hasta aquí. Que me sobrepase un poco no pasa nada, ¿vale? Me pongo en vista de cámara, View Cámara, y quizás tengo que bajar un poco poner un poco la distancia focal más amplia, Shift F, para que parezca mejor un objeto apoyado en una mesa. ¿Vale? Esto puedo jugar con la distancia focal, etcétera. Bien. Y vamos a modificar también el plano, de tal manera que yo me coja estos de aquí, EZ, ¿vale? Y ahora le voy a meter un Subdivision Surface de 3, por ejemplo, y con Control R me meto un corte aquí y otro corte aquí, porque si no nos atravesará la pieza. Y esto suavizado, de tal manera que si yo me pongo en vista de cámara, mi objeto queda correctamente. La lámpara es un sol. ¿Por qué no se ve nada ahora mismo? Pues porque el sol estará mirando a saber a dónde, pues para arriba. Con la R lo bajamos y nos lo colocamos como queramos. Por ejemplo así. Ir a vista de cámara, renderizado, y así nos ha quedado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que veis que queda bastante realista, ¿no? El tipo de brillo, ¿no? De la pieza. Podemos jugar con él una vez esté puesto aquí. Una pieza normalmente no se ilumina de forma tan suave. Entonces vamos a poner aquí 0.1. Uy, perdón. 1 centímetro. Vamos a ver. Quizás algo así, demasiado marcado. Tampoco se ilumina tan marcada. Vamos a poner 2 centímetros. ¿Vale? Y así vamos jugando con el tipo de iluminación. También podemos poner otra lámpara que no sea un sol. Pero bueno, esta por el momento nos puede servir. Y por ejemplo, lo dejamos de este modo. Os recomiendo de todas maneras, veis que y quizás este no es el brillo típico de la Terra Sigillata que queréis recrear, que ya sabéis que cada Terra Sigillata tiene un brillo diferente. Hay unas muy brillantes, veis estas de por aquí que por ejemplo tiene un brillo muy marcado, otras menos brillantes, con menor brillo. En esta se refleja el suelo bastante bien, veis que aquí en la parte de abajo se refleja, en esta otra también, ¿vale? Entonces tenemos que ir viendo los distintos tipos de brillo y quizás el nuestro tiene un brillo demasiado marcado. Bueno, pues vamos a irnos aquí, Node Editor, y recordad, aquí en el Roughness, siempre que 0.1 es mucho, vamos a subirle el Roughness, ¿vale? Entonces le podemos subir el Roughness todo lo que queramos, ¿vale? Subírselo, bajárselo, como queramos. Voy a seleccionar la lámpara y veis que si le ponemos un punto de vista más... Vamos a rotar. ¿Vale? Más plano, pues nos queda más realista. Con la lámpara podemos ir jugando y luego también yo recomiendo una cosa. Recomiendo que uséis una textura HDRI, ¿vale? Entonces nos iremos al Wolf
Use Nodes, Image Texture, Open, y vamos a buscar una textura HDRI. Yo tengo unas cuantas guardadas, descargadas de internet, las podéis encontrar de forma gratuita, ¿vale? Y aquí pues buscamos una que se adecue a los tonos que queramos que tenga de fondo. Aquí, por ejemplo, tiene unos tonos como bastante anaranjados, ¿vale? O bastante amarillentos. ¿Que no nos convence? Pues vamos a buscar otra. Aquí en el HDRI Pack, pues por ejemplo, vamos a seleccionar esta, que es un poco más oscura, no nos va a proyectar tanta luz, ¿vale? Pero que también va a hacer que quede bastante realista nuestro renderizado. Bien, entonces aquí lo tenemos. Podemos seleccionar la propia pieza y hacer RZ e irla rotando. A ver, perdón, el plano, me voy a poner en vista material. RZ, seleccionando la pieza, ¿vale? Y colocarla desde el punto de vista que más nos interese, ¿vale? Bien, y ahora el plano yo también le daría una textura. Entonces voy a activar aquí el borde ya está activado, ¿vale? Entonces aquí vamos una textura, un material al plano. Pulsaría. Vamos a ver por qué me va tan lento. Me va bastante lento, tiene muchos brillos el material, etcétera. ¿Vale? Pero aquí pues voy a meter un nuevo material. Vamos a ver, vamos a ponernos en material, ¿vale? Vamos a crear un material de este plano de fondo que sea Node Editor, una mezcla. Hacemos aquí un mix shader o simplemente podemos, pero bueno, yo creo que es mejor un mix shader que metemos aquí. El diffuse este yo lo suelo poner negro, el suelo, y luego añado un glossy, ¿vale? Un glossy que pongo de un tono blanco. De tal manera que yo ahora, una vez que renderizo, lo que veo es algo así. Se me refleja la pieza en el suelo, me sale también la sombra, etcétera, y aquí ya podemos jugar como queramos con la cantidad de reflejos que queremos por un lado o por otro, ¿no? Entonces podemos seleccionar aquí 0.1, ¿vale? Entonces con 0.1 quizás sale menos brillante, no, así sale más brillante. Vamos a poner 0.5. Queda muy pobre, ¿no? Vamos a poner 0.1, pero vamos a llevar el factor más hacia el mixader. Vamos, más hacia el diffuse, que nos quede algo así. Bien, lo que sí que habría que hacer ahora, una vez tenemos esto, es activar aquí en el renderizado, cuando vayamos a hacer el renderizado, 2 en Clamp Direct y 2 en Clamp Indirect, que es como un atajo para que no nos salgan tantos fireflies, es decir, tantos puntitos blancos brillando y volando sobre la escena, ¿vale? Entonces, bueno, una vez tenemos esto, ya podemos hacer el renderizado de nuestra pieza, pero obviamente esta pieza no la vamos a poder utilizar en algunos trabajos más complejos. Es decir, no vamos a poder utilizar esta pieza en motores de juego, etcétera, porque nos va a dar, tiene cosas demasiado pesadas, tiene mucha geometría. ¿Cómo podemos hacer para vaquear esto en un mapa de normales y colocárselo a la pieza? De tal manera que teniendo una pieza con muy poca geometría, dé la sensación de que tiene mucha geometría. Bueno, pues vamos a verlo. Lo voy a guardar y vamos a verlo en el próximo vídeo tutorial.